Gracias a sus estudios, ha dejado 6 emociones universales. Esto quiere decir que independientemente de qué parte del mundo estés, de acuerdo a su teoría, las emociones serán las mismas. Estas emociones son la alegría, la ira, la sorpresa, la tristeza, el miedo y el asco. De acuerdo a su teoría, todas estas emociones tienen ciertas características que puedes identificar independientemente de las personas. O sea que cuando se active el miedo, por ejemplo, en la persona, va a reaccionar de una determinada manera mediante su cara. La expresión facial, o como él lo dice, microexpresiones faciales, son aquellas que se activan con ciertos músculos de la cara y que es fácil identificarlas una vez que estás entrenado. Y para ello, él ha creado un sistema mediante su página de internet en el cual te entrena a ti para poder saber cómo leer estos comportamientos. Debo decir que esto no es patrocinado, simplemente te doy la información porque ahorita vamos a ver un poco de las desventajas de su sistema. Y es que mira, en su entrenamiento, como te digo, básicamente lo que hace es entrenarte a ti para que puedas identificar estas emociones mediante una especie de repetición. En algunos casos te pone una cara neutral y te la cambia por una fracción de segundo por ejemplo, tristeza, y te va entrenando mediante textos, mediante cursos, de forma que tú seas capaz de identificar estas emociones en los sujetos con los cuales convives en tu día a día. En teoría todo esto está muy bien, ¿verdad? Porque podrías saber cuando una persona se siente bien, cuando se siente mal, cuando está enojado contigo, cuando te quiere golpear, etc. El problema es las críticas que se han hecho a su teoría, y aquí va lo que te digo. Y es que mira, hay algunas emociones que sí podrán ser universales, que todos vamos a sentir. El problema viene en cómo las expresamos. Obviamente, sí, vas a sentir tristeza y por ejemplo estás viendo en pantalla la cara de alguien con tristeza universal de acuerdo a Paul Ekman. Sí la vas a sentir, pero habrá veces que la persona trata de ocultarlo. Obviamente este es el tipo de entrenamiento que se te va a dar. Es algo que tú serías capaz de poder identificar. El problema viene con estas diferencias culturales a las cuales se le dice que son los detractores de su teoría. Porque habrá culturas donde llorar cuando estás triste quizás no sea lo que se hace. Por ejemplo, hay culturas donde en vez de llorar a un muerto, lo que hacen es celebrarle su vida. Lo que hacen es una fiesta, una especie de reunión donde se recuerda a la persona en vez de estar llorando. Entonces la tristeza podría representarse de esa forma en esa cultura. Sí, internamente podrías sentirla, pero no importa tanto qué sientes, sino qué estás haciendo con ello, como se dice en terapia. Entonces, más importante aún que conocer de forma universal a las personas, lo más importante viene al conocer al sujeto que tienes frente a ti. Si quieres identificar si te miente, te propongo algo que es todavía más interesante, y esto se llama línea base. Una línea base es medir a lo largo del tiempo, por ejemplo, del lunes a el lunes dentro de 3 meses. Durante todos esos días vas a medir cómo se comporta una persona en ciertos ámbitos. Por ejemplo, quieres ver cómo se comporta cuando tiene miedo, o cuando está feliz, o cuando está enojado. Entonces vas viendo a lo largo del tiempo cómo se comporta. De modo que cuando en el futuro, sin que te lo diga y sin que lo estés midiendo, obviamente no es medirlo ni con regla ni nada, sino observarlo, saber observar adecuadamente cómo esa persona se comporta en esas situaciones. Y cuando tú en el futuro ya no lo estés viendo, ya te valga un poco, lo que harías sería identificar esos patrones que viste y sabrás si esa persona está enojada, si esa persona está feliz, etc. Esto tiene más utilidad porque más allá de la cultura, te va a interesar más si la persona que tienes enfrente de ti se tiende a comportar de una u otra forma. Pero solo porque conozcas la cultura de forma muy extensa no significa que todas las personas de esa cultura van a ser iguales, porque habrá algún extranjero, alguien con costumbres diferentes, alguien que habrá sido entrenado por alguna especie de trabajo, etc. Obviamente esta teoría es bastante interesante, muy fascinante porque te va a permitir saber cómo comunicarte con los demás. Vas a identificar y ser bastante observador sobre las personas que tienes enfrente de ti, porque es mucho más fácil saber si la persona que está enfrente de ti se enojó porque la conoces. Es por eso que tu mamá, por ejemplo, sabe cómo reaccionas, o si estás triste, si estás enojado, no porque tenga poderes, no porque te lea la mente, sino porque simplemente te conoce de mucho tiempo y sabe cómo te comportas cuando tienes ciertas emociones. Entonces, si quieres identificar cuando alguien te miente, date cuenta cómo es cuando dice la verdad, y cuando haga lo contrario, hay muchas posibilidades de que te esté mintiendo, pero esto no es una afirmación, solamente una hipótesis que tienes que ver si es real o no. Si quieres saber más de esta teoría, por favor déjamelo en los comentarios. De todos modos, aquí en pantalla te estoy dejando algunos de los libros que tiene para que puedas leer un poco sobre él, sobre su teoría. Es muy fácil de leer realmente, no hay mucha dificultad al leerlo porque es muy fácil, realmente te lo dice de forma muy directa y muy sencilla. Entonces te animo a que si quieres saber más, ve y lee su trabajo.
Así que bueno, solo para que sepas que este psicólogo realmente ha dedicado su vida al estudio de estas emociones básicas, de las microexpresiones, y que realmente tiene un fundamento que podrá tener críticas, pero que también tiene bastante aceptación cuando lo piensas de forma individual y no como un colectivo. Además que igual, así como hay ventajas, hay desventajas, tú sabrás cuál te crees. Si realmente quieres saber más, déjamelo saber en los comentarios y te veo en el próximo video. Suscríbete si te gustó este video y hasta la próxima.